de los niveles de contaminación de la ciudad. Ha aumentado la producción de industrias punteras, como tienen ahí, vehículos de energías limpias han aumentado un 51% su producción, robótica industrial un 68%, energía solar un 38%, circuitos integrados 18%, se reduce importante la producción en minería un 1,5%, en cemento 0,2%, recuerdan lo que decíamos al principio, tiene que reducir su producción industrial masiva en estos sectores, minería, cemento. Ha aumentado el sector privado. La inversión ha supuesto del último año 6.000 millones de dólares, una subida del 6%, representa ya el 60% de las inversiones totales en China, una subida del 12,5% del registro de las nuevas empresas. Este elemento, el fortalecimiento, el crecimiento del sector privado, es uno de los objetivos de China que veremos más adelante en su plan quinquenal aprobado en 2016. Este sector privado, aparte de aumentar el consumo y aumentar el sector servicios. Reglas más estrictas frente a la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, hemos dicho antes que ya se está poniendo freno a la especulación, al crecimiento inmobiliario. Pobreza. Reducción en 2017, 13 millones de personas menos que están bajo el umbral de la pobreza. Quedan en la actualidad menos del 3% de personas en China que están bajo el umbral de la pobreza, pero no olviden que el 3% en China son 30,46 millones de personas. En las últimas décadas, la reducción de la pobreza mundial, el 70% se ha producido en China, 600 millones de chinos han salido de vivir bajo el umbral de la pobreza. Aquí me gusta apuntar un detalle. Cuando se dice hay 600 millones menos de pobres, no imaginen en ningún momento que son 600 millones de personas que están alcanzando un nivel de vida media como se vive en Europa. Muchísimo menos. Hay menos personas que viven bajo el umbral de la pobreza, pero que siguen siendo pobres, y muy pocos que de la pobreza han subido a las clases medias. Los hay, pero no son tantos como se nos intenta decir. 2012 sí que ha subido el ingreso per cápita, sí que han subido los sueldos, han subido prestaciones sociales, pero siempre intentamos alejarnos de lo que nosotros entendemos por prestaciones sociales o clase media. Objetivo 2020, dentro del objetivo o del sueño chino que mencionó Xi Jinping, ningún chino tiene que vivir debajo del umbral de la pobreza, hay que conseguir un desarrollo moderadamente recuperado, tasa de desempleo entre el 4 y el 5%, una tasa de desempleo envidiable para nosotros, pero no olviden que el 4 o 5% son 40 millones de personas aproximadamente. Entre 2012 y 2016, China ha creado entre 11 y 13 millones de puestos de trabajo, además urbanos, por año. Se dice pronto. Centralización del poder, volvemos a la misma idea. Es una fortaleza, es una debilidad. Lo analizaremos al final de las conclusiones. Fortalezas militares, el libro blanco de la defensa, el dilema de seguridad de China. Primer punto, China es un país que considera que está rodeado de estados por lo general no alineados con él o no son aliados, además algunos de ellos es nuclear como puede ser la India, y a ellos se le incluye su inferioridad militar en términos de cantidad y de calidad respecto a Estados Unidos. Veremos más adelante. Además, desde 2011, el famoso giro asiático de Obama ha aumentado su presencia militar y ha aumentado la red, ha tejido una red mayor de aliados en la región. Objetivo de las Fuerzas Armadas, deben adaptarse a los objetivos del Partido Comunista. Siguientes, implementar la estrategia militar de defensa activa, modernización del ejército, salvaguardar la soberanía, la seguridad, el desarrollo, cumplir las metas nacionales, el sueño chino que mencionamos hace un momentito, prosperidad moderada en 2020 y en 2049 una sociedad completamente desarrollada y modernizada. Estas fechas no están elegidas al azar. 2020-2021, centenario de la constitución o de la formación del Partido Comunista. 2049, formación o establecimiento de la República Popular China. Amenazas internacionales, en el libro blanco, la presencia de Estados Unidos, la política de defensa de Japón, principalmente con el primer ministro Shinzo Abe, sus posibles intentos de reforma constitucional, mayor militarización regional, intentar conseguir un ejército más potente con capacidades ofensivas y no solo defensivas.
Acciones provocadoras en aguas regionales contra los intereses chinos. Aquí se habla de todas las disputas en zonas económicas exclusivas, las disputas por islas, arrecifes, atolones, lo veremos más adelante. Intromisión de no solo acciones, sino además intromisión de fuerzas navales, principalmente aquí ya se está mirando a Estados Unidos, y aquí ya definitivamente la vigilancia aérea y marítima de otros estados, principalmente Japón, Corea del Sur y principalmente Estados Unidos. Amenazas nacionales, y las hemos mencionado antes en las debilidades. Movimientos de independencia o separatistas, algunos que han derivado en violencia o en terrorismo. Taiwán, Tíbet, Xinjiang, podemos añadir también Hong Kong. La defensa activa consiste simple y llanamente en que China se guarda el derecho a llevar a cabo acciones ofensivas siempre y cuando esté ejerciendo su derecho o su legítimo derecho a la defensa propia al ser atacado. 3 pilares podemos mencionar aquí en la defensa activa. La famosa línea de los 9 puntos, los 9 puntos, forma de U o lengua de vaca, que traza a lo largo del mar de China Meridional y el mar de China Oriental unas reclamaciones basadas en derechos históricos en la época de los 3 reinos, en los años 220-265 después de Cristo. Veremos más adelante que esto genera una situación conflictiva con Filipinas y el Tribunal Internacional de la Haya. Segundo pilar, disuasión estratégica integrada, es decir, el ejercer un elevado nivel de disuasión frente a potencias extranjeras, directamente hablando ya de Estados Unidos, y prevenir una escalada de conflictos regionales, 4 ejes que veremos en la siguiente diapositiva, y crear lo que se llama el anti-denial, las estrategias asimétricas para evitar definitivamente que ningún país con sus tropas, con sus ejércitos, tengan acceso a lo que considera China sus áreas de influencia y seguridad, que como veremos también ha ido ampliando con la línea de los 9 puntos. Aquí pueden ver la nueva línea de puntos, esta línea roja, que afecta a las islas Spratly, Celsius, la zona de Scarborough, que es donde se produjo el conflicto con Filipinas entre 2013 con resolución del Tribunal de la Haya en 2016. Adelantamos la información. El Tribunal decretó que China no podía llevar a cabo o no podía basarse en sus derechos históricos que reclamaba para llevar a cabo todas las políticas de creación de islotes, formación de islas, arrecifes y sobre todo la militarización de los mismos con sistemas de misiles tierra-aire, sistemas de radares o también con pistas de aterrizaje. China directamente lo dijo previamente, dijo que no iba a hacer caso porque consideraba que el tribunal no tenía competencia en esta materia. Pueden ver también las zonas marítimas en disputa con los diferentes países, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán, si queremos considerar Taiwán como país independiente, pero no lo es. Verán en alguna diapositiva a Taiwán como país que está en disputa con China, pero no es, según el derecho internacional, un país independiente, así que tengan la idea de que es conflicto con la isla, pero no como país independiente. Hablamos de 4 ejes de la defensa: ciberespacio, aeroespacial, marítima, fuerza nuclear y convencional. Ciberespacio, crear una fuerza cibernética que luche contra cualquier tipo de ataque cibernético, ya sean personas individuales como estados. Aquí también se están viendo directamente a Estados Unidos. En el sector aeroespacial, la declaración es que el espacio sea un lugar de uso pacífico y evitar la carrera armamentística. Podemos incluir aquí elementos como satélites, el famoso Beidou, drones. Habría que incluir también la Fuerza Aérea China, cada vez más potente. Términos marítimos, importante defender los intereses en el mar del litoral, y aquí viene la novedad, en el mar abierto. Esto explica la línea de los 9 puntos, esto explica el collar de perlas, pero más adelante. Siempre China ha tenido fortalecer ejército de tierra por miedo a invasiones continentales históricas. China ya desde el 2015 y sobre todo con el giro asiático de Obama 2011 mira más hacia el mar. Fuerza nuclear y convencional, ampliación y modernización, denunciado además recientemente y constantemente por Donald Trump. Reforma del Ejército Popular de Liberación, reducción en el número de soldados, especialmente en las fuerzas de tierra, fuerzas terrestres, 3.700.000 en la actualidad. Algunos puestos van a ser trasladados a las fuerzas que se les quiere potenciar.
multiplicar por 5 el número de infantes de marina, llegar hasta 100.000, mejorar las condiciones de vida de los propios soldados. Este elemento es fundamental, la modernización, sistemas de armas avanzados, implementación de nuevas tecnologías, tener un personal más formado, más capacitado, apostar nuevamente, como pasa en el comercio y en la economía, apostar por la calidad frente a la cantidad para mejorar la efectividad y la eficiencia, modernizar y aumentar principalmente las capacidades navales y aéreas frente a las terrestres. Ejemplos, el portaaviones Liaoning y el Shandong, votado el año pasado este último, con vísperas de que en 2020 se vote el tercer portaaviones. Las líneas defensivas, ejemplo, versión norteamericana, segunda línea de defensa, primera línea de defensa. China es todo lo contrario, primera línea de defensa, segunda línea de defensa. Esta línea es la novedad. Soft power, lo mencionábamos antes, en el interior, en el país China apela constantemente al nacionalismo, al patriotismo, al sueño chino, al socialismo con características chinas, a los valores y enfrenta todo esto a los valores occidentales y sobre todo a las afrentas históricas en los últimos 150 o 200 años contra el Reino Unido, contra Francia, contra Estados Unidos, pero también contra Japón. En el exterior lo veremos que este párrafo es su eje de política exterior desde Xi Jinping, incluso previamente ya con Hu Jintao. China se presenta como el referente del libre comercio y aquí tenemos que hacer un ojo. El libre comercio, no el liberalismo. No el liberalismo como ideología, libre comercio, única y exclusivamente. Un país que no busca el expansionismo, ni busca el hegemonismo, ni busca exportar su modelo cultural, social, político ni económico con los países con los que mantiene relaciones comerciales. China busca relaciones comerciales única y exclusivamente comerciales. Solo negocios. Tampoco pretende interferir en los asuntos internos. Un país que ofrece oportunidades de desarrollo. Así es como hace su poder blando, su soft power, mirar un mundo más justo, más integrado, razonable, como hay participación de todos los estados, que todos los estados tengan derechos, que no haya derechos de veto. Lo veremos más adelante con la creación de las instituciones que ha ido generando paralelas al FMI, al Banco Mundial. Garantizar bienes públicos globales, líder en la lucha contra el cambio climático, mayor participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, mayor participación en Naciones Unidas, un socio fiable, defensa del multilateralismo, el famoso sueño chino que hemos mencionado, 2020 una sociedad moderadamente acomodada, 2035 país desarrollado, 2050-2049 país moderno, puntero en todos los ámbitos, incluido el militar, donde aspira a ser el primer país o la primera potencia militar mundial. En cuanto al cambio climático, sigue siendo el país que más contamina, pero el objetivo, reducir el ahorro, aumentar el ahorro energético, reducir las emisiones para controlar la contaminación. El famoso acuerdo entre China y Estados Unidos en 2014 que dio pie al acuerdo de la cumbre contra el cambio climático de París. Objetivo 2030, reducir todas las emisiones y que el uso energético o de que el 20% de la energía se haga siempre con el uso de fuentes no contaminantes. Se ha aumentado el número de leyes y de normas y regulaciones, además más estrictas en materia de contaminación ambiental. Se han creado 3,64 millones de puestos de trabajo relacionados con la energía limpia, aunque hay una capacidad, como veremos más adelante, de 13 millones de puestos de trabajo. Se busca en el 2025 reducir un 54% de las emisiones de CO2. Plan de energías renovables, un mayor impulso a la energía limpia, inversión de 360.000 millones de dólares para generar también 13 millones de puestos de trabajo, reducir hasta un 15% el uso del carbón en 2020, actualmente está por debajo del 60% en realidad, reducir en 150 millones de toneladas la producción de carbón, 50 millones la producción de acero. Desde 2015 China es el primer país generador de energía solar, inversión anual en energías renovables 100.000 millones de dólares, doblando Estados Unidos en inversión, siendo superior incluso a la suma de Estados Unidos y Europa. China, como hemos mencionado al principio, lidera el mercado de la energía verde, supone el 40% de la inversión en esta materia o en este sector. 2012, entre 2012 y 2016 ha aumentado la capacidad de energía nuclear 167%, capacidad eléctrica 140%,
Se ha reducido la contaminación y la concentración en partículas por millón, partes por millón. Ha aumentado su masa forestal un 28,7%. Fabrica el 66% de los paneles solares, el 50% de las turbinas eólicas. Es el líder mundial en hidroeléctrica, pero falta infraestructuras necesarias para transportar la energía, generando un auténtico desperdicio de la energía generada. Política exterior, hemos avanzado ya una serie de puntos. Podemos ver aquí, primer mandato de Xi Jinping entre 2012 y 2017. Tiene unos elementos de continuidad respecto a los líderes anteriores. Aquí, crear un contexto, contexto internacional pacífico, un orden económico también internacional abierto, donde todos los países puedan participar. Una defensa de su soberanía, su seguridad y su integridad territorial. Orden internacional más justo e inclusivo, solución diplomática de los conflictos, nada de solución militarizada, relaciones interestatales basadas en el respeto y el beneficio mutuo, no oposición al hegemonismo y al expansionismo, no injerencia en los asuntos internos. Novedades con Xi Jinping en el primer mandato, diplomacia de gran potencia con características chinas. Segundo punto importante, nuevo modelo de relaciones entre las grandes potencias. China se ve a sí misma, y en parte tiene razón, como un país que alcanza nivel de potencia para que las relaciones, principalmente con Estados Unidos, pero por lo menos entre las grandes potencias, sean unas relaciones de equilibrio, que no haya preeminencia de ninguno de los países en ningún sitio o ninguna organización. Veremos más adelante que a partir de este punto fue cuando va a pedir aumentar su porcentaje de voto en instituciones como el FMI, el Banco Mundial, y al no conseguirlo, conseguir no lo que ellos querían o no pretendían, va a ir generando sus propias instituciones paralelas, a la cual progresivamente se han ido uniendo cada vez más estados aliados de Estados Unidos. Un mundo globalizado e interdependiente, China como un actor responsable, garante de bienes públicos globales, medio ambiente, mantenimiento de la paz. Pilares de la política exterior, de la política comercial en este sentido, obtener la propiedad de los medios físicos de producción, importante porque eso lo está llevando a cabo principalmente en regiones como África o América Latina, también en su propia región, sudeste asiático, Asia Central. Elemento muy importante, controlar todos los elementos clave del sistema de transporte marítimo. Como hemos dicho al principio, una de las debilidades de China es que es muy dependiente del transporte marítimo, del suministro a través del transporte marítimo. Los operadores portuarios chinos manejan ya el 39% del tráfico de contenedores. Volveremos a través de la estrategia del collar de perlas. Cobertura estratégica, que es cómo va a desarrollarse en la nueva ruta de la seda. Crear una alternativa terrestre, un sistema alternativo a esa dependencia a los suministros marítimos, al transporte marítimo. Desarrollo económico en las últimas décadas se ha convertido a China en un actor global con poder como para estar, como hemos mencionado, en equilibrio con las grandes potencias. Temido en lo militar, deseado en lo económico. Ocupar el espacio que Estados Unidos había dejado, veremos más adelante, durante la primera década del siglo XX, del siglo XXI, y que con Donald Trump puede seguir dejando ese hueco, ese vacío, y va a poder seguir llenando China. Aumentar, mencionábamos hace un momento, su cuota de poder en las instituciones oficiales, en Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, controladas por Estados Unidos y Japón, donde aparte de tener un mayor porcentaje de voto, en ellas también tiene una posibilidad de veto ante algunas decisiones. China consiguió aumentar su porcentaje de voto, pero no tanto como deseaba. Para ello crea las instituciones importantes como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Este es previo, pero lo han potenciado en los últimos años, principalmente la Organización para la Cooperación de Shanghái, el Fondo de la Ruta de la Seda, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en 2015. Hablar de algunos importantes, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, un fondo inicial de 100.000 millones de dólares, aportando a China 30.000 millones de ellos, lo cual le daba un porcentaje de voto del 28%, siendo el país con más derecho de voto, pero sin capacidad de veto, reconocida
las decisiones se toman de forma más rápida, hay una mejor gobernanza, que en las instituciones oficiales, aumento de la cooperación con organizaciones internacionales y regionales, como puede ser la ASEAN, la Unión Africana, la CELAC, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, acuerdos bilaterales con otros diferentes países regionales, creación de áreas de libre comercio, uso de sus propios bancos e instituciones financieras como el Exim Bank chino, el Banco de Exportaciones e Importaciones, el Banco Chino de Desarrollo, un poquito de su región, Asia-Pacífico, Índico. China busca crear la doctrina Monroe a la asiática. La pregunta que se plantea o plantea directamente, así hablando en plata, hacia sus vecinos es ¿por qué un país es la potencia cuando ni siquiera está en la región? Es decir, Estados Unidos. Relaciones bilaterales, relaciones a través de la PEC, relaciones China-ASEAN, aumento de las relaciones económicas con los países de la región, acercamiento de algunos o antiguos aliados de Estados Unidos en la región, ejemplo Filipinas, con Rodrigo Duterte, que sin embargo, ante la militarización y la asertividad, o aumento de la asertividad china, sobre todo en los mares de China meridional y oriental, genera también esa tensión o esas dudas en los países de su región. Tengamos en cuenta también que históricamente los países de la ASEAN, de todo el sudeste asiático, prefieren un equilibrio de poder entre Estados Unidos y China a un trato preferencial sobre alguno de ellos, en virtud de que no quieren depender solo de un Estado importante o de solo una potencia. Hablaremos más adelante de la Asociación Económica Integral Regional, posible competidora del TPP, que ya se considera prácticamente muerto con la salida de Estados Unidos. Potenciar las relaciones con América Latina, Caribe y África, principalmente con los proyectos de cooperación, construcción de infraestructuras. En África, vincular el desarrollo económico de África con la seguridad de las inversiones chinas en la región. Eso explica, entre otras cosas, el aumento de la participación de China en las operaciones de mantenimiento de la paz, la mayoría de ellas en suelo africano, y explica también, como veremos más adelante, dentro del collar de perlas, la base en Djibouti, abierta ya en 2017. China pone el conocimiento y la tecnología, África y América Latina ponen los recursos y la riqueza. Ese es el resumen más básico que se puede hacer sobre las relaciones comerciales de China con estas regiones. Preferencia de estos países hacia China: no lleva a cabo injerencia interna, no pone condicionantes económicos, políticos o sociales inasumibles para estos gobiernos, para estos países. Pasamos a la parte de amenazas. Amenaza, efecto contagio de Donald Trump sobre otros países, aumento del proteccionismo. Esto es algo que vamos a debatir y me gustaría escucharles a ustedes también. ¿Qué podemos esperar en este sentido? Puede haber un efecto contagio. Si se produce ese efecto contagio, aumenta el proteccionismo a nivel mundial, habrá un fin de la globalización, o por lo menos como la conocemos en la actualidad. Sí, se puede afirmar que se han reducido los beneficios de la deslocalización por dos motivos. 3. China ha aumentado la robotización industrial, la automatización, ha aumentado su clase media, que tiene mejores salarios. Frente a Occidente, reducción de salarios tras la crisis financiera de 2008 hace que la deslocalización ya no sea tan beneficiosa y que las multinacionales prefieran controlar todo el proceso de producción. Nuclearización de Corea del Norte y reunificación de Corea. El riesgo de que China prosiga con su programa nuclear y que esto derive en que otros países, principalmente Japón y Corea del Sur, quieran tener armas nucleares es una amenaza fundamental para China, y más cuando el propio Donald Trump en campaña electoral dio vía libre, dio carta libre a Corea del Sur y al Japón, palabras textuales: si ellos se sienten mejor o más protegidos con armas nucleares, bienvenido sea. La reunificación coreana, nos vamos al escenario contrario. ¿Qué supone la reunificación coreana? Un aumento de refugiados norcoreanos en China, que también se hubiese producido en caso de conflicto, y sobre todo, esa reunificación se estima que siempre o prácticamente en cualquier caso
sería en los términos que Corea del Sur o que Seúl pretendiese, es decir, el establecimiento de un modelo democrático, un modelo que sigue el Estado de Derecho al estilo occidental, y además dejaría en la frontera de China a un país que tiene fuerzas militares de Estados Unidos. Amenaza de Japón, 2018 aumenta un 1,3% su gasto militar, pero equivale a 38.500 millones de dólares. El chino está en torno a los 170.000 millones. La reelección de Shinzo Abe, la estrategia libre y abierta del Indo-Pacífico, concepto importante utilizado cada vez más frecuentemente por la India, por Japón, por Estados Unidos, es decir, los enemigos regionales de China. Ya no se habla de Asia-Pacífico, ya se empieza a hablar de Indo-Pacífico, un intento como de marginación a la imagen china o de intentar marginar a China. Incluiría esta estrategia a Japón, Estados Unidos, a la India, a Australia. Por cierto, Australia, país que cada vez tiene mejores relaciones comerciales y políticas con China. Acercamiento de Shinzo Abe a Donald Trump. El intento de crear un corredor de crecimiento entre Asia y África. Una operación conjunta entre Japón y Australia que tiene dos principales inconvenientes. El primero, coordinar los intereses de dos países, como son Japón y la India. Y el segundo, muchos de estos acuerdos en África supondría llevarlo a cabo con países que ya tienen esos acuerdos realizados con China y prácticamente sería imposible llevarse a cabo. Con India, conflictos territoriales, en la zona de Aksai Chin, en Arunachal Pradesh, en Doklam, conflicto en 2017, si no recuerdan, en el verano, un conflicto entre soldados indios y soldados chinos en la región de Doklam, en el corredor de Siliguri. Al final no llegó, por suerte no llegó a peor puerto, en la zona de Tíbet. El aumento de la asertividad, de la militarización china, empeora las relaciones con la India, diferencias culturales, sociales, políticas. De todos modos, más adelante veremos que también hay oportunidades con la India, no solo amenazas. Posible distanciamiento con Rusia. Aquí metemos ya la ruta de la seda. La nueva ruta de la seda pasa muy en parte por Asia Central y eso preocupa a Rusia desde el punto de vista de que son sus ex-repúblicas y la presencia china genera un cierto temor de cuáles pueden ser los intereses reales de China o si va a desplazar a Rusia como principal socio comercial de estos países. Y la cuestión siberiana, con un aumento de la presencia de inmigrantes chinos en la región de Siberia, la región rusa siberiana, unido al cada vez mayor porcentaje de jóvenes rusos que se están yendo de esta zona para ir a zonas más modernas, se dice irse a capitales, a Moscú, Petersburgo, etcétera, lo cual va a generar una tensión a medio plazo con el miedo de que la posibilidad de que China intente reclamar esa región. No tiene pinta de que vaya a ser así, pero puede existir ese temor. Y si esto es así, el temor es si se puede producir un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia contra el fuerte crecimiento que está teniendo China. Aumento de la asertividad en la región, una militarización, expansión, conflictos en las zonas económicas exclusivas, una zona fundamental, primero por las rutas comerciales y segundo por los recursos, petróleo, gas natural, recursos pesqueros, mar de China Oriental, los conflictos con la región norcoreana o las dos Coreas, la situación con Japón, el conflicto, entrecomillado ya, Taiwán como país, conflicto en las islas Senkaku o de Aoyu, el control japonés desde el 72 por cesión de Estados Unidos, conflicto entre las tres partes, mar de China Meridional, construcción, militarización de atolones, islas, sistemas de misiles de tierra-aire, lo que comentábamos hace un rato. En las islas Paracelso el conflicto está entre China, Vietnam, Taiwán, control chino desde el 74, en las Spratly, Nansha un poquito más, China, Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y Brunei, comentábamos hace un rato, Tribunal Internacional de la Haya, China contra las Filipinas en 2013-2016, incumplimiento por parte de China de la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional, auspiciado por la ASEAN. Aquí pueden ver ya el conflicto regional, aquí, para hacer Spratly, las zonas en conflicto, la isla Budi, donde tiene una pista de aterrizaje china. En América Latina, creciente descontento local,
sensación de neocolonialismo, no se respetan derechos humanos, no se respetan el medio ambiente en la construcción de las infraestructuras, no se está respetando los derechos laborales de la población local, dudas de la población local sobre quién sale beneficiado, porque muchos de estos acuerdos se están llevando a cabo con gobiernos o élites corruptas, que al final son las que se están llevando el dinero, presencia material de trabajadores chinos, en el caso de África, 2.500 empresas chinas en la región, más de 2 millones de trabajadores. Conclusión, tú no estás potenciando mi mercado interno, es más, destruyes comercios locales, al final, ¿quién se está beneficiando? Porque además tú te estás llevando los recursos. Tensión y amenazas en Asia Central, principalmente el terrorismo internacional, el crimen organizado, cambio climático con desertización, urbanización, falta de agua, aumento de la población, conflicto, amenaza con Estados Unidos. Estados Unidos declara que la zona es una zona de libertad de navegación, trata las relaciones comerciales como abusos por parte de China, la red de alianza de Estados Unidos intensificada desde 2011 por Obama, poder de influencia de Estados Unidos y limita el ascenso de China en la región, contra preocupa la posibilidad de que aumente el proteccionismo, gasto militar de Estados Unidos aprobado para este año en una subida del 10%, supone 587.000 millones de dólares para defensa, sanciones económicas aprobadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este año contra entidades y personas chinas por colaborar con Corea del Norte, las resoluciones de Naciones Unidas, militarización, Estados Unidos ya tiene en la región a 3 portaaviones, el Ronald Reagan, el Theodore Roosevelt, el Nimitz, el sistema de antimisiles de defensa antimisiles THAAD en Corea del Sur y en Japón. De ello, China es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero con un carácter de déficit para Estados Unidos, y la aprobación con Donald Trump como presidente de venta de armas a Taiwán, el diamante de seguridad democrática definida por Japón, que incluye a Japón, Estados Unidos, India y puede aumentarse hasta Australia y Corea del Sur, volatilidad de las alianzas, para acercamientos entre India y Japón, Rusia-Japón, Rusia y la India, Estados Unidos y la India, en fin, todos los que pueden ver ahí en la pantalla. Amenazas para la nueva ruta de las sedas, seguridad, terrorismo, crimen organizado, movimientos separatistas.